Buenas tardes chicos de segundo B, este es el segundo video de lengua y literatura. Hoy vamos a ver básicamente tres temas. Uno, la cuestión del concepto de discurso, el otro es la biografía y el otro es la nota de opinión o el texto de opinión. Bien, con esos tres temas vamos a hacer el próximo trabajo que ustedes van a tener que entregar. Antes de empezar con eso, quería decirles que, bueno, estoy recibiendo sus trabajos. Nos hemos atrasado un poco porque no teníamos un buen mecanismo de comunicación. El grupo de Hangouts recién ahora se está llenando, digamos, están entrando todos ustedes. Así que, bueno, más allá de las fechas estipuladas para las entregas, sigan mandando los trabajos aunque estén atrasados. Bien, recuerden que los trabajos son un medio que tenemos para confirmar que ustedes están trabajando, que están haciendo las cosas, pero que en definitiva lo que importa es que ustedes aprendan cosas nuevas, que entiendan cosas que antes no entendían, que amplíen sus conocimientos. Bien, entonces tampoco nos vamos a volver locos con la cuestión de los trabajos. Si ustedes lo han mandado y yo les escribo que no lo tengo, no se desesperen, simplemente me lo mandan de nuevo y listo. Bien, vamos a ser flexibles en cuanto a eso porque es difícil todo esto y recién ahora nos estamos acomodando bien, me parece. Con lo que no vamos a ser flexibles es con el tema de copiarse. Bien, los trabajos son estrictamente individuales a menos que la consigna diga que lo pueden hacer con un compañero. Porque imagínense que en este contexto en el que no nos podemos juntar, un trabajo en grupo, más que un trabajo en grupo justamente, es una división de tareas. Vos haces la 1 y la 2, yo hago la 3 y la 4 y estamos. Y así no funciona la cosa porque yo necesito que ustedes todos trabajen todo el contenido. ¿Bien? Si ustedes se dividen el trabajo, hay unos que hicieron una parte, otros que hicieron otra y no saben lo que hizo el otro. ¿Bien? Así que les pido eso, responsabilidad en ese sentido de hacer las cosas de manera individual. Y si están mal, yo les voy a mandar una corrección y listo. Bien, la idea es que ustedes aprendan los temas que vamos a dar. Y no importa si está, no sé, si no está muy bien realizado, si cometieron un error, simplemente les voy a mandar una devolución en la que quede claro qué es lo que salió mal, pero nada más. Eh, Así que bueno, hechas esas aclaraciones y pidiéndoles otra vez que se unan al grupo de Hangouts, que les dejo el link en la descripción del video, eh, para que ese sistema nos sirva para comunicarnos todos y que la información llegue a todos al mismo tiempo. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. El primer tema o concepto que vamos a trabajar es el de discurso. De algún modo ya lo hemos trabajado en primer año, hasta cierto punto, porque es esencial a nuestra asignatura. Bien, cuando estudiamos, por ejemplo, clases de palabras o análisis de oraciones, ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es acercarnos al lenguaje en cuanto a cómo funciona internamente, a su estructura. Bien, a un sistema que tiene sus reglas, que pueden ser respetadas o no, pero que en lo básico todos las conocemos aunque no las sepamos, aunque no las podamos expresar, sabemos usarlas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque hablamos y nos comunicamos y con mayores o menores problemas nos entendemos. Bien, esa es una manera de ver el lenguaje. La otra es la que tiene que ver con el discurso. En el discurso lo que se pone en juego es cómo se utiliza el lenguaje en sociedad. ¿Cuál es el uso real del lenguaje? ¿Qué estrategias ponemos en juego cuando nos comunicamos? Es como estudiarla desde una mirada de sociólogo, podríamos decir. Estudiar la sociedad, pero en su aspecto específico del lenguaje. ¿Bien? En el cuadernillo ustedes van a encontrar la introducción a este tema en la página 120. Esperen que ya les muestro. Acá está. Acá. Bien, ámbito del discurso, ahí arranca este tema. Ahí tienen que ir ustedes. Se los muestro por este problemita con los números de página, para que ustedes vayan ahí y puedan tener acceso a la lectura. Lo que yo necesito es que ustedes lean las partes del cuadernillo que yo les voy a indicar al final de este video, para después poder hacer las actividades que ustedes van a entregar. Bien. En primer año ya vimos algunas cuestiones referidas al discurso, no solamente vimos elementos formales del lenguaje,
De hecho, podremos decir que la literatura es un discurso social, un tipo de discurso, pero en segundo año nos vamos a concentrar en lo que podríamos llamar la dimensión estratégica del discurso. Es decir, qué ponemos en juego, para qué hablamos, para qué utilizamos el lenguaje, con qué objetivos. Más allá de que los digamos o no los digamos, más allá de que alguien pueda dudar de ellos, digamos así, o que nosotros mismos no estemos conscientes, usualmente hablamos por algún motivo. ¿Bien? Cuando digo que hablamos por algún motivo, no quiero decir que queremos comunicarnos simplemente, como si ese fuera el único objetivo, sino que generalmente tenemos en vista algo más, queremos conseguir algo. ¿Bien? Por ejemplo, hablo con un profesor porque no llegué a hacer un trabajo y trato de convencerlo de que me dé un tiempo más para hacerlo. Independientemente de si eso, si en el caso concreto ese es legítimo o no, supongamos porque les pasó algo que realmente les impidió hacer el trabajo o porque se olvidaron de hacerlo, en cualquiera de los dos casos lo que a nosotros nos importa ahora sería pensar qué estrategias ponemos en juego para acercarnos al otro. A veces para convencerlo y a veces con otras finalidades que vamos a ir viendo a medida que avancemos con estos temas. El caso es que cuando usamos el lenguaje no empezamos de cero, no somos los primeros humanos que hablan. Siempre tenemos a disposición algunas herramientas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que en cuanto al lenguaje se denominan géneros discursivos. ¿Bien? Es decir, maneras típicas de comunicarnos que nos permiten poner de algún modo en un molde lo que queremos decir. ¿Bien? Son de algún modo estructuras que nos permiten decir lo que queremos decir y que sea efectivo, que cumpla el objetivo que nosotros estamos buscando. Bien, si yo mando un currículum para conseguir un trabajo lleno de errores de ortografía y en una hoja toda rota, bien, no estoy cumpliendo con ciertas reglas del género currículum que van a hacer que cuando yo lo envíe no tenga efectividad, no sirva. Si yo soy un abogado y estoy escribiendo una demanda, o si soy un juez y estoy escribiendo una sentencia sobre un juicio y no tengo en cuenta las características que tiene que tener ese tipo de textos, es decir, el género que tengo que utilizar, entonces probablemente pierda el juicio o la sentencia termine siendo inválida porque no estoy teniendo en cuenta las reglas del género. Entonces, las reglas genéricas, o sea, el género que yo utilizo, tiene una función estratégica. Determina cómo tengo que usar el lenguaje socialmente. Eso no quiere decir que cuando escribo, cuando hablo, no puedo inventar nada, no puedo jugar con esas reglas. Al contrario, muchas veces se producen modificaciones a lo largo del tiempo en esos géneros porque la misma gente lo va utilizando de maneras diferentes. Pero es muy difícil salirse del todo de los géneros. Bien, piensen ustedes en cómo hablan con sus padres. Sea una relación muy formal o muy informal, sea como sea, hay ciertas reglas de comunicación. Bien, que las utilizamos aunque no lo sepamos. Maneras de saludar, maneras de despedirnos, maneras de pedir cosas, ¿bien? Maneras de retar, de maneras más agresivas, menos agresivas, todo eso tiene ciertas reglas y ciertos límites, ¿bien? Eso es lo que estudiamos en este aspecto del lenguaje. Les pido que lean las páginas 120, 121 y 122 del cuadernillo, donde se explican también estos temas, para ver si realmente han comprendido todo lo que les he estado explicando. Y si tienen alguna duda, por supuesto pueden buscar en el chat de Hangouts, escribirme y lo conversamos. Pero no dejen de leerlo porque ahí les va a quedar muchísimo más claro. Entre el video y el texto seguramente los temas van a estar comprendidos. Bien, vamos a pasar ahora al segundo tema de hoy, que está relacionado obviamente con el de discurso, que es la biografía. La biografía es todo un género textual, un tipo textual, una manera de escribir textos. En una biografía, básicamente lo que se hace es narrar la vida de una persona, generalmente una persona importante por algún motivo, supongamos la vida de un presidente, un expresidente, una figura política, algún artista muy importante, ¿bien? Es decir, que tiene que tener un interés social la figura sobre la que hacemos la biografía, no solamente porque si no, no se va a vender ningún libro
que sea esa biografía, sino también porque tiene que haber algún motivo para qué queremos saber la vida de alguien. Bien, entonces tiene que haber un interés y se trata de un texto narrativo. Si ustedes se fijan, van a encontrar ahí en el cuadernillo, en las unidades que estamos leyendo, la cuestión de las tramas. En este caso la biografía tiene trama narrativa, es decir, que desarrolla una sucesión de acciones conectadas causalmente por la lógica, pero además cronológicamente ordenadas, por lo general. Es decir, no es necesario que todas las biografías en todo momento respeten el orden cronológico de los hechos de la vida de esa persona. Pueden hacer saltos. A veces un hecho muy importante de la vida de la persona tiene que ser narrado primero para entender ciertas cosas. Eso no es del todo relevante. Pero por lo general, cualquier biografía que ustedes agarren, van a encontrar que está ordenada cronológicamente, desde el momento en que la persona nació o incluso antes. Empezamos a contar la vida de sus padres, el contexto histórico en que la persona nació, la vida en sociedad previa a su nacimiento, y empezamos con su infancia, con su niñez, hasta llegar a su muerte, si es que murió, porque a veces se escriben biografías antes de la muerte de la persona también. Un elemento importante de las biografías es que mezclan dos aspectos que son, no que sean difíciles de mezclar, sino que tienen que estar en la proporción adecuada, podríamos decir. Por un lado, tiene que haber un cierto rigor en el estudio histórico de la vida de la persona. Es decir, no puedo inventar hechos si estoy escribiendo una biografía. Después vamos a ver que también podemos hacer una biografía ficticia, una biografía literaria, pero ese es otro tema. En el caso de las biografías tal cual las conocemos, típicas, que son basadas en personas reales y pensadas con una finalidad informativa hacia el lector, necesitamos tener datos concretos y datos reales, comprobables, de distintas fuentes. Ustedes van a ver en el cuadernillo que les habla de fuentes primarias y fuentes secundarias. En el caso de las fuentes primarias nos referimos a textos que directamente y fehacientemente nos hablan de la vida de la persona de la que estamos haciendo la biografía, bien, como papeles que le pertenecieron, testimonios concretos de sus familiares, etc. Y después fuentes secundarias, que pueden ser otros elementos que se refieran a estos personajes, como, no sé, noticias de la época en la que él vivió, etc. Bien, en cualquier caso no es tan importante esa distinción entre fuentes principales y secundarias, primarias y secundarias, sino esto que les decía, la distinción entre los datos específicos, reales, fehacientes, comprobables sobre la vida de la persona y lo que podríamos llamar el estilo del autor. La biografía no solamente tiene que recopilar datos reales, sino que tiene que ser a la vez interesante, tiene que ser atractiva para el que lo lee. Si yo me compro una biografía, digamos, un personaje político de la historia muy importante, podría ser Churchill, o que fue el gobernante del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, o Hitler, me voy a encontrar con que en principio tengo muchas opciones de biografías. Bien, imagínense personajes tan importantes históricamente. Bueno, hay un montón de gente que se ha dedicado a escribir biografías, incluso hay gente que es denominada como biógrafo, es el biógrafo de tal persona. Entonces, ¿con qué criterio puedo yo elegir la mejor biografía? O la que a mí me interese más. Bueno, por un lado, puedo comprobar a ver cuáles son las fuentes que utiliza cada una. Y por otro lado, el estilo. Puedo leer algunas páginas de la biografía y descubrir entonces cuál es el que se acerca más a mi gusto. Eso quiere decir que hay un componente en las biografías que es literario, que tiene que ver con cómo cuento la historia y no solamente con la historia que estoy contando. Bien, cuando escribo un cuento, no solamente busco contar hechos, relatarlos y punto. Quiero que sean interesantes. Entonces acá entra la habilidad del escritor, del biógrafo, para lograr este efecto sobre sus lectores. Para bajar un poco a la realidad concreta, tengan en cuenta que este género ha tenido una especie de resurrección en los últimos tiempos con las producciones audiovisuales, las películas llamadas biopics, de las cuales la más importante y conocida que yo recuerdo así actual es la de Freddie Mercury, bien, que se hizo muy famosa por relatar la vida de un personaje, un artista en este caso, muy importante. Lo que pasa es que esa película está hecha con una recreación ficticia, bien, con actores quiero decir, y no es un documental, que también podría ser una biografía documental en la que se muestren, por ejemplo, se cuente la historia solo a partir de imágenes verdaderas.
imágenes reales de Freddie Mercury. En este caso se contrató un actor y se hizo una historia que está basada en hechos reales, pero que no deja de ser ficción, porque está construida de acuerdo a ciertos criterios del director y de las personas que la produjeron. Antes de pasar al siguiente tema, quisiera que revisen los conceptos de la página 126 del cuadernillo. Ya los hemos visto. Se trata de los elementos de la comunicación y todas estas cosas que ustedes han estudiado en primer año, pero para que los podamos repasar porque nos van a ser útiles en este contexto de cómo estudiamos el discurso. Bien, de esa página simplemente, por si no lo recuerdan bien porque no lo vimos a fondo, quería aclararles un poco el concepto de registro. Bien, con registro en lengua nos referimos al grado de formalidad que tiene el uso del lenguaje. Podemos ser más o menos formales, no es que hay dos puntos, no es que está formal e informal, hay toda una graduación que va desde lo más formal hasta lo más informal, con muchas posiciones intermedias. En castellano tenemos una ventaja para distinguir lo formal de lo informal, que es la diferencia entre usted y vos. Y otros idiomas, como el inglés, no tienen esa distinción, donde el usted es muy formal y el vos es muy informal. Entonces tienen otros elementos para distinguir formalidad e informalidad. Y nosotros también contamos con otros elementos que no son solamente esos, pero ese es el elemento más claro, ¿no? Tengan en cuenta que el grado de formalidad o informalidad que usemos depende de muchas cosas. Bien, depende del emisor, depende del receptor, de quiénes sean, de cuál sea su rol, su posición jerárquica. Si uno es jefe y el otro es empleado, si uno es padre y el otro es hijo, etc. Bien, depende también de lo que estemos buscando y depende del medio por el que nos estemos comunicando. En el caso de una biografía más informal podría resultarnos más amable a nosotros como lectores, dependiendo del personaje del que se trate. Si compramos una biografía de, digamos, nuestro músico o nuestro deportista preferido, vamos a buscar que sea una biografía seguramente más informal. Ahora, si buscamos sobre un personaje histórico, la formalidad usualmente está asociada a una mayor objetividad, a que los datos sean más certeros y que esté menos en juego lo que piensa el que escribe, aunque esto no siempre ocurre de ese modo. Es decir, la relación entre formalidad y objetividad no es evidente ni es siempre así. Bien, ese tema nos lleva a nuestra siguiente unidad, que es la de la columna o la nota de opinión. Bien, es la que sigue en el cuadernillo. Ustedes pueden ir siguiendo lo que yo voy diciendo aproximadamente a partir del cuadernillo. La idea es respetar ese orden para que a ustedes también les sea más fácil. Y digo que ese tema nos lleva a nuestra nueva unidad porque la nueva unidad tiene que ver con cómo participamos, cómo nos metemos nosotros en el texto con nuestra manera de ver el mundo. ¿Bien? No todo texto necesariamente está basado en la manera de ver el mundo de quien lo escribe. ¿Bien? Lo que sí ocurre siempre es que en algún grado nos involucramos con el texto que escribimos. ¿Bien? Por la sencilla razón de que si lo hubiera escrito otra persona, lo hubiera escrito de otro modo. Entonces eso quiere decir que estamos participando, aunque la información que estemos dando sea muy exacta y muy certera. Aunque más no sea en el orden en el que va a estar organizada la información. A mí me va a importar más una cosa y voy a poner eso al principio, y quizás si ustedes escriben sobre el mismo tema pondrían otra cosa al principio. Aunque la información sea la misma, la organización también es importante. Bien, pero el nuevo tipo de texto que vamos a ver es un texto en el que la subjetividad, lo que el escritor piensa, eso es lo más importante de todo. Si en la biografía nos importaba sobre todo la vida de la persona, la vida real que tuvo, más allá de las opiniones del autor, que aunque también pueden estar esas opiniones, en el caso de la nota o columna de opinión, al contrario, estamos buscando ver qué piensa esa persona. Por lo general este tipo de texto es escrito por personas reconocidas en algún campo. Por ejemplo, un periodista que sabe mucho de economía, especializado en economía, quizás escribe una nota de opinión sobre las políticas económicas de un gobierno, las medidas económicas que toma, y va a expresar ahí su opinión. Opinión no quiere decir simplemente yo digo lo que me parece y punto. En este caso, por lo menos, llamamos opinión a una posición, una perspectiva sobre un tema que está fundamentada, que tiene argumentos que la defienden y que hacen que sea posible, desde el lado del escritor va a ser esperable, pero por lo menos posible que el lector se convenza y asuma esa misma postura que tiene el escritor. Usualmente cuando nos dicen que alguien nos quiere convencer de algo, nos ponemos a la defensiva.
¿Mm? Porque nos parece que nos están queriendo manipular. Bueno, en este caso tendríamos que tratar de ser un poco más flexibles porque estamos hablando de opiniones fundamentadas. ¿Mm? Nos tratan de convencer, pero a partir de argumentos que en principio y sería deseable que sean argumentos lógicos, comprobables. Bien, es decir, no es mala palabra convencer. Lo que está mal es en todo caso convencer mediante argumentos falsos, pero si los argumentos son verdaderos, es lógico que compartamos la postura que nos están exponiendo en el texto de opinión. Bien, esto pasa todo el tiempo. Muchas veces, sobre todo cuando leemos sobre temas de los que no sabemos demasiado, nos apoyamos en la opinión de alguien que sí sepa. Y entonces tenemos algunos fundamentos para ingresar a ese tema. Una buena manera de entender cómo funciona un texto de opinión es compararlo con una noticia o con la misma biografía de la que veníamos hablando, pero con la noticia la diferencia es más clara. En una noticia, cuando yo voy a buscar una noticia, supongamos sobre el coronavirus, voy a estar buscando que me digan lo más cercano posible a la verdad. No me importa quién escribió la noticia, quizás no me importa demasiado el medio en el que salió, me importa que me digan lo que realmente ocurrió. En cambio, cuando busco una nota de opinión o cuando me llega una nota de opinión, voy a estar buscando sobre todo eh, la capacidad de argumentación, de la capacidad que tiene el autor para fundamentar lo que está diciendo. Y en este aspecto va a jugar un rol muy importante el estilo. Bien, con el estilo me refiero a cómo escribe ese autor, el que hizo la nota de opinión, cuál es su manera de escribir, porque eso también juega un papel en el convencimiento, la manera en la que están escritas o dichas las cosas, cosa que en la noticia no nos va a importar demasiado. ¿Bien? En algún momento vimos en primer año la cuestión de la noticia y hablamos de que hay 6 preguntas fundamentales a las que responde toda noticia, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, etcétera, que se pueden responder de muchas maneras, pero en definitiva no importa de qué manera la respondamos, sino que la respondamos. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Supongamos un accidente de tránsito. En cambio, en la nota de opinión no es eso lo más importante, sino el modo que el autor encuentra para transmitirnos su argumento, a ver si es realmente convincente y en última instancia si es verdadero. Bien, pero entonces hay una figura que va a aparecer como muy importante que es la del emisor, que en el caso de la noticia no nos va a importar tanto. En el caso de la nota de opinión sí, nos importa el emisor. De hecho, en las notas de opinión, como ustedes van a ver en el cuadernillo, es muy importante la firma en el sentido de saber quién lo escribió, porque eso nos da una pauta y nos permite entender la postura de la persona. Hay un estilo, que es el que tiene ese autor, y es importante que de algún u otro modo este texto esté basado en un tema que tenga alguna relevancia para nosotros, que sea importante. ¿Bien? Obviamente no a todos los lectores les importa lo mismo, pero, por ejemplo, una nota de opinión sobre el coronavirus, que es un tema que está ahora candente, que es el tema más importante del momento, va a tener hoy una aceptación y quizás no tenía en diciembre, cuando este tema todavía no estaba tan instalado socialmente. Ahora bien, en un texto de opinión no todo es la subjetividad del autor, no todo es lo que el autor piensa y nada más. ¿Bien? También hay datos concretos. Por eso tenemos que aprender a distinguir esto que vamos a llamar subjetivemas, que son básicamente marcas de la subjetividad del autor, de lo que el autor piensa sobre el tema y no del tema en sí. Bien, este concepto lo van a encontrar explicado en el cuadernillo, pero si les siguen quedando dudas, no duden justamente en consultarme por Hangouts. Bien, es importante que podamos distinguir que hay cosas que son hechos comprobables y hay cosas que son opiniones de las personas o pareceres de las personas, lo que la persona cree o considera. Bien, no siempre la línea entre estas dos cosas es del todo clara, pero en principio podemos distinguir un hecho de una opinión. Un hecho es, por ejemplo, por poner un ejemplo bobo, pero que ayuda a entender, Argentina ganó 2 mundiales de fútbol masculino. Bien, ahora, si yo me pongo a pensar o a opinar sobre si fue justo que ganáramos esos mundiales o que no ganáramos más o lo que sea, ahí ya estoy opinando. Bien, como les digo, en ese caso la diferencia es muy clara, en otros casos no es tan clara y tenemos que ponernos a buscarla. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esto tiene una finalidad estratégica. Cuando me están queriendo convencer de algo, no siempre me van a decir que me están queriendo convencer.
por esto de que nos pone a la defensiva, nos pone, no, si me querés convencer me estás manipulando. Entonces, las estrategias para convencer son muy sutiles, son a veces muy difíciles de encontrar. Y además de eso, además de la dimensión estratégica, la parte subjetiva a veces se escapa, aparece de por sí aunque el autor no haya querido ponerla en juego. Bien, cuando hablamos siempre estamos manifestando una cierta subjetividad, una cierta manera de ver el mundo. Por esto que les decía, de que no se puede escribir un texto sin ordenar la información. Cuando yo ordeno la información estoy eligiendo poner algo antes que otra cosa. Bien, eso tiene que ver con algo que también van a encontrar en esta misma unidad, que es la cuestión de la coherencia, la cohesión, la organización de los textos. Bien, un texto ante todo tiene que tener coherencia. Llamamos coherencia a una cualidad del texto, a una característica por la cual existe un sentido global. Podemos comprender el texto como un todo que se refiere a un mismo tema, bien, y que dentro de ese texto, de ese gran tema global, las ideas están organizadas de algún modo lógico, que no están al azar ni puestas porque sí en cualquier lado. Esto es lo que yo les marco cuando les pido que organicen ideas que estén concentradas en párrafos, que cada párrafo sea una idea sobre el tema, pero una idea distinta del otro párrafo. Para eso tenemos el recurso del párrafo, para poder distinguir ideas dentro de un mismo tema y que el lector no se pierda. ¿Bien? Bien. No quisiera alargar más el texto porque, bueno, se hace un poco pesado para ustedes quizás, y aparte tarda muchísimo en subirse a YouTube. Si el video dura media hora, tarda como 4 en subirse. Así que les quiero pedir, por ahora todavía las actividades que van a tener que entregar sobre estos temas no van a estar disponibles por ahora. Yo después las voy a subir. Por lo pronto les pido, empiecen a leer a partir de la página 120 del cuadernillo, que es la que les mostré al principio, hasta la página 137. Bien, ya sé que parece un montón, son un montón de páginas, pero la mayoría son, digamos, descripciones de estos conceptos que yo les acabo de explicar y ejemplos. Por ejemplo, pequeñas biografías, textos de opinión que son, digamos, una muestra para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Y, digamos, es importante que vayan haciendo las actividades que van encontrando en esas páginas, que no son demasiadas. Bien, esto es para ver si ustedes van comprendiendo los conceptos, porque cuando hagan el trabajo que va a ser para entregar, que todavía no está listo, ahí van a tener que aplicar estos conceptos directamente, usarlos. Entonces, si no los han entendido, van a tener la posibilidad de preguntarme antes, de que vayamos dialogando, para que ustedes lleguen bien a la entrega de ese trabajo práctico. Entonces, perdón, dije de la 120 a la 137 es hasta la 138. Bien, las últimas dos páginas de cada unidad son líneas de producción y líneas de integración. Ahí sí son puras actividades como las que han hecho sobre los relatos tradicionales. Pónganse las pilas ahí porque ahí se juega, digamos, la comprensión de ustedes, a ver si entendieron o no entendieron. Bien, bueno, hasta acá llegamos con este video. Lean todas esas páginas, pregúntenme todas sus dudas y a la brevedad voy a estar subiendo las nuevas actividades para que ustedes entreguen. Con respecto a la corrección de las actividades que ya han entregado, bueno, a muchos ya les he contestado, pero no se desesperen si no les contesto, eventualmente les voy a contestar, un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero le estoy dando prioridad a hacer estos videos, a preparar las guías de trabajo para que vayamos avanzando. Más tarde o más temprano van a recibir su respuesta con la corrección de su trabajo, y como les dije, lo más importante es que ustedes aprendan más allá de la fecha de entrega y todo eso. Bueno, espero que anden muy bien todos y nos estamos viendo, ojalá pronto.